Me encanta este micro porque siempre sabemos algo más de la historia de lo que sea. Por ejemplo, en el capítulo de hoy vamos a hablar de la historia o el detrás de las palabras ese es de derecha, ese es de izquierda. ¿Por qué se dice así? Claro. Que uno es de derecho, el otro es zurdo o de izquierda. ¿Por qué se implementó esas palabras claro, para hay utilizar frases, en la política, ¿no? Claro, frases argentinas que se utilizan justamente para marcar algo puntual, ¿eh? Y había otra cosa también, ¿no? De eso sí, cuando te nomás. dicen el día del arquero, lo vas a lograr el día del arquero, sí, es otra de las frases muy utilizadas. Bueno, ahora está el día del arquero. Sí, sí, sí. Pero antes, cuando no existía el día del arquero, te decían, no, sí, eso lo va a hacer. ¿Sabes cuándo lo va a hacer? El día del arquero. Claro, y me lo metían ahí, pobre los arqueros, algo que nunca, como que no se iba a llevar nunca a cabo, digamos. Claro. Bueno, él lo va a explicar acá. O el como día siempre. que los chanchos vuelen. Claro, o que las vacas vuelen. O las vacas vuelen, claro. Sí, bueno, sí, eso es más imposible. Cuando se referían a algo imposible, claro, que no iba a suceder. Exactamente. Pero bueno, el día del arquero se dio ahora. Quedó obsoleta esa frase. Afuera. Bueno, vamos, Beto. Argentinos sin Domesticar TV. Beto, te vemos. Buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, divulgando en la historia argentina. Y en este caso nos vamos a referir a tres expresiones que tienen mucho que ver con la idiosincrasia de los argentinos. Una de ellas es el Día del Arquero, la otra es jugar de volante y la otra tiene que ver con la derecha y la izquierda. A ver, el origen de estas dos expresiones, qué significa en términos políticos ser de izquierda, ser de derecha y sobre todas las cosas cómo surgió y de alguna manera explicar que el concepto de izquierda está relacionado con algo no tan bueno. Bueno, comencemos con el Día del Arquero. A ver, esta expresión significa que algo no está ocurriendo, no va a ocurrir o jamás va a ocurrir. Es decir, vas a lograr algo el Día del Arquero. Siempre se decía de esta manera. Hasta que, ¿por qué? Porque el arquero no tenía su día. En Argentina se festejaba el Día del Maestro, el Día del Cocinero, el Día de las profesiones que sea, pero nadie, el Día del Futbolista, pero nadie recordaba ni festejaba el Día del Arquero. Esto cambió definitivamente, justamente en el 2011, en el 2011 cambia cuando la legislatura porteña decide reconocer al gran Amadeo Carrizo, para algunos el gran arquero de toda la historia argentina, y reconocerlo a él en su fecha de nacimiento, y en ese punto reconocer al Día del Arquero. Aún así ha quedado la expresión, se sigue usando, ya no tanto, algo va a ocurrir el Día del Arquero. La otra expresión que en términos futboleros se utiliza mucho es jugar de volante. Ahora, ¿dónde nació esa idea o esa expresión? ¿Por qué? ¿Qué es jugar de volante? Básicamente jugar de volante es jugar entre los delanteros y los defensores, moverse en esa zona. A ver, todo esto nació, fíjense, en Brasil, pero gracias a un argentino. Carlos Volante era un jugador, muy buen jugador argentino, que había tenido su derrotero por la Argentina, por Europa, pero va a tener su gran salto a la fama y a la popularidad jugando para el Flamengo de Brasil. Y allí por los años 30, en la década del 30, del 40, se destacó por su garra, por su fuerza, por su entrega, por su espíritu competitivo, como son justamente los jugadores argentinos reconocidos en el mundo. Y por lo tanto, ya cuando llegó el momento que comenzaba su año en el cual se iba a retirar, el técnico del Flamengo venía preparando ya el sustituto, a quien iba a jugar en lugar de Carlos Volante. Y ahí nace esta expresión, le pidió que jugara de volante, jugara como volante. Es decir, él se refería a que jugase como el Carlos Volante, con esa entrega, con ese espíritu, con esa garra, con ese espíritu competitivo. Sucede que la prensa brasilera se entera de este diálogo que tiene el técnico de
de Flamengo con su jugador, con el jugador sustituto de Carlos Volante, y a partir de ahí surge esta expresión, jugar como volante. Y ha quedado así. Hoy en día todos los clubes, todos los jugadores, en todos lados se sabe qué significa jugar de volante. Y tiene que ver en memoria entonces de Carlos Volante, este importante jugador argentino que jugó allá en Brasil por la década del 30 y el 40. Bueno, luego dijimos que íbamos a hablar, ya que estamos en un año con mucha efervescencia política y que se habla muchísimo de ser de derecha, de ser de izquierda, y bueno, y ahí se tiran unos con otros, pero ¿de dónde surgió este concepto de ser de derecha y de izquierda? Primero hay que decir que si vamos a términos bíblicos, en la Biblia ya dice que Dios sentará a su derecha a los más justos. En la época de la Edad Antigua, en la época de los romanos, en la época de la República, cuando se debía votar una decisión que era promovida por el gobierno de ese momento, por la autoridad de ese momento, quienes votaban de manera afirmativa a esa propuesta se sentaban a la derecha y quienes no estaban de acuerdo se sentaban a la izquierda. De ahí empieza entonces a surgir esta forma de interpretar la posición afirmativa o negativa ante una decisión política. Pero cuando más toma fuerza este concepto político es justamente luego de la Revolución Francesa. En la primera Asamblea General, en 1789, cuando se empieza a discutir si la monarquía podía seguir teniendo alguna participación en la toma de decisiones del gobierno post-revolución, aparecen dos posturas. La postura de los sectores privilegiados, que consideraba que eran moderadas, que consideraba que se le debía seguir dando participación a la monarquía, a Luis XV, en todas las decisiones del gobierno del Reino de Francia, o lo que ya se surgía como la República Francesa. El sector más popular, más revolucionario, que no quería tener ningún contacto justamente con la aristocracia, con la nobleza y con el rey de Francia, por eso lo habían combatido, porque tenían todos sus privilegios, no estaba de acuerdo y votó en contra de esa decisión y se ubicó en la asamblea en el sector de la izquierda. Entonces teníamos quienes estaban de acuerdo con la participación de la monarquía en las decisiones de gobierno, se sentaron a la derecha y votaron de manera positiva. Quienes no estaban de acuerdo, los sectores más populares, más revolucionarios, se sentaron a la izquierda y votaron de esta manera. De ahí surge entonces esta concepción política donde básicamente quien es más moderado, conservador, sobre todo conservador, es considerado de ideología de derecha. Comúnmente en Argentina diríamos la derecha. Y quienes tienen una concepción más revolucionaria, más de extrema, más popular, se les considera que tiene una ideología o una participación de izquierda. De ahí la izquierda. Entonces, de esa manera se puede explicar la concepción política o la postura o la organización de los distintos partidos políticos siguiendo el origen de esto que ocurrió allá en la Asamblea en Francia en 1789. Pero fíjense que hay otra cuestión más importante, cómo a lo largo de la historia la concepción de lo derecho es considerado de manera positiva y de manera negativa lo izquierdo. Por ejemplo, podemos decir, yo voy por derecha, quiere decir que voy recto y hago lo que corresponde. Ahora, si voy por izquierda en Argentina, significa que tomo un camino no recto, no adecuado, es decir, no tan santo. Ahí tenemos un ejemplo. En la antigüedad, cada vez que un gobernante, que un emperador quería tomar una decisión, consultaba a los sacerdotes, quienes tenían distintas formas de establecer los augurios, si algo era de buen augurio o de mal augurio, si se podía tomar en ese momento, era bueno tomar esa decisión o entrar en guerra o entrar en combate o no.
Entonces, una de las formas era visualizar el vuelo de las aves. Por lo tanto, si un ave que ingresaba en ese momento, que se hacía la consulta a los astros, entraba volando por derecha, se consideraba, por justamente la diestra, se consideraba que era de buen augurio. Entonces, era un buen momento para dar o tomar esa decisión. De lo contrario, si ingresaba por la izquierda, la siniestra, entonces era de mal augurio, no era aconsejable tomar esa decisión o entrar en batalla. Entonces, la siniestra, la izquierda, era sinónimo de mal augurio o de algo siniestro, algo que no va a tener un buen resultado. Así, a lo largo del tiempo ha llegado hasta nuestros días esta concepción, y está en la idiosincrasia y en la forma de ser, por ejemplo, de los argentinos. Un dato más: alguien que es ambidiestro, alguien que domina las dos piernas del deporte, las dos manos, se le dice que es ambidiestro, que es bueno con las dos manos, pero diestro sigue siendo el concepto de la derecha. De alguna manera tratamos en estas columnas de explicar tres expresiones que tienen que ver, como dijimos antes, mucho de la tradición, de la idiosincrasia y de la forma de ver y de pensar de los argentinos. En estos tiempos estamos discutiendo y pensando qué vamos a hacer, si vamos a votar por la derecha o por la izquierda. ¿Será así? ¿Que lo derecho es bueno y la izquierda es malo? Bueno, eso es cuestión de cada uno y de la forma de pensar y de discernir que tenemos. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin domesticar, y seguramente nos veremos el próximo martes.